Colocarnos entonces sobre los pies y vamos a decirle al Señor que nos dé esta palabra a Él. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies en esta mañana a recibir tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, que nos hables hoy, que dirijas, Señor, nuestro corazón y que nos permitas ser ese ejemplo de verdad en Cristo Jesús, que podamos, Señor, seguir esa enseñanza, escudriñarla, recibirla con agrado, con amor. Permita que ella penetre en nuestro corazón como nos enseñas, como espada de doble filo. Señor, que sintamos hasta nuestros tuétanos que tú nos hablas hoy, que nos exhortas, que nos consuelas, que nos edificas, que nos animas, que nos amas, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo que nos da. Hoy recibimos tu palabra bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 19, verso 1 y 2 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. ¿Eres discípulo o haces parte de las multitudes? Aquí vemos que en su tiempo a Jesús le siguieron, dice, grandes multitudes. Y bien, los sanaba a todos. Pero muchas de esas multitudes que siguieron a Cristo, unos después lo estaban declarando incluso un falso testimonio para que sacrificaran a Cristo. Otros, cuando fueron confrontados con la palabra, se apartaron del Señor. Y finalmente, ¿quiénes fueron fieles? Solamente 12. Y de esos 12, uno de ellos lo traicionaría, otro lo negaría y otro desconfiaría del Señor. Eso es lo que encontramos ahí de esos 12. Sin embargo, quien lo negó después se arrepintió y siguió junto a Cristo y trabajó hasta el último instante de su vida para dar reconocimiento al Maestro que tanto había enseñado y que también había dado su vida por ellos. Y así, solo uno no pudo caminar con el Señor o ir al reino que Él les había prometido. Pero los otros, el que también desconfió de Él, también se arrepintió y siguió junto al Señor. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros seguimos a Cristo con sinceridad en su palabra, en su verdad, confrontados por la verdad? Y no nos interesa si estamos en multitud, si no lo estamos. Lo que nos interesa es la verdad de Cristo y escudriñar la palabra del Señor. Cuando Jesús estuvo en la tierra, decía, multitudes le seguían, pero muchos de ellos solo hacían o lo hacían porque esperaban recibir algo a cambio, un milagro de sanidad, liberación, prosperidad, demás cosas. ¿Cuántos estaremos en esa posición? Tendríamos que cuestionarnos hoy, porque hoy en día también vemos como millones de personas se acercan a Jesús motivados por quienes les ofrecen milagros, adivinaciones, que es lo que está de moda en este tiempo, las adivinaciones a través
del Espíritu, no de Dios, de las personas, porque el Espíritu de Dios lo que hace es revelarnos, dice, lo que Cristo nos dejó. Entonces, eso lo dice Juan 14. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas que les adivinan el futuro y que corren allí para recibirlo? El Señor dice allá en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 22, dice que la profecía no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Ahora, ¿qué es la profecía según Apocalipsis capítulo 19, verso 10? En su segunda parte nos dice que la profecía, el espíritu de la profecía, aquel que tiene espíritu de profecía es el que expone el testimonio de Cristo. Dice que es el testimonio de Cristo. Todas estas cosas que se están presentando en el mundo, tenemos que mirar, y es si realmente nosotros estamos siguiendo la verdadera enseñanza de Jesús o si estamos en las multitudes. Dios nos libre de eso. Vamos a empezar con confrontarnos aquí con Filipenses capítulo 2, verso 21, que es la primera cita que tenemos ahí. Filipenses 2, verso 21. ¿Qué nos dice? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuántos vamos a la iglesia buscando es un favor de Dios y no a darle el primer lugar a Dios, no a adorar a Dios, no a recibir su enseñanza, sino más bien a ver qué nos puede dar el Señor? La palabra de Dios nos enseña, y la vamos a ver ahí más adelante, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas, dice la palabra, vendrán por añadidura. ¿Sí? Entonces, buscamos el reino de Dios, buscamos su palabra, Dios añade lo que necesitamos. Por lo tanto, no debemos buscar el favor de Dios cuando vamos a adorarle al Señor. Vamos a buscar, a darle el primer lugar, que Él se encarga de lo que necesitamos, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Si bien podemos buscar a Dios para pedir por nuestras necesidades, y sabemos que el Señor escuchará, hay algo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Y es que ese sea el objetivo de venir a la iglesia, y es ir a buscar mi sanidad en la iglesia. Y algo que yo le digo a la gente es, si usted está enfermo, vaya a la iglesia, busque al sanador de la iglesia, pero no vaya con ese interés, vaya a adorarlo, vaya a recibir su enseñanza, vaya a tener esa coinonía entre hermanos. ¿Sabe qué me molesta a mí? Cuando mis hermanas o hermanos llegan con los tapabocas y empiezan, no me abrace, pastor, porque es que estoy enferma. No, hermanos, yo no le tengo miedo a la enfermedad. ¿Saben por qué? Porque al único que le tengo miedo es a Dios. Bueno, incluso no miedo, temor, que es respeto. ¿Sí? Yo no le tengo miedo a Él. Él es mi protector. Él es, no mi protector, nuestro sanador. En Él tenemos el poder. Nosotros nos damos un abrazo. ¿Para qué? Para demostrar nuestro amor. Y en medio de un abrazo, si nosotros lo damos espiritualmente, no en la carne, espiritualmente, hay sanidad en ese abrazo. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, no acercarnos al interés de que Dios lo va a hacer. No, yo voy a adorarlo, Dios se encargará de hacerlo. Pero mi interés esencial es adorar a Dios
es recibir su enseñanza y Él se encargará del resto. Juan capítulo 6, versos 26 y 27. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, dijo el Hijo del Hombre, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que por qué tenemos que trabajar? Por la comida que, miren mis hermanos, que nosotros siempre estamos preocupados de si almorzamos, si desayunamos, si comimos. Y hay algunos que cuando no han desayunado, bueno, a lo mejor pasa ese desayuno, aunque sienten vacío en el estómago. Pero hay otros que no han desayunado y a ciertas horas no han almorzado. Entonces dice, tengo dolor de cabeza, tengo que ir a almorzar, porque ya me duele la cabeza, no soporto este dolor de cabeza. Tengo que ir a almorzar, tengo que comer algo. Y yo digo, si ese mismo dolor de cabeza sintiéramos cuando no hemos leído la palabra del Señor, cuando no nos hemos alimentado de ella, sería algo diferente, ¿verdad? Porque esa comida que comemos espiritualmente es la que nos puede quitar los dolores de la carne. Hay poder en ese alimento que Dios nos da. ¿Qué es lo que nosotros, cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, nos alimentamos con poder de Dios? Hay poder de Dios. Cuando tú comes, entonces ese alimento físico que comes baja y hace digestión en su estómago y luego alimenta todo su cuerpo, sus diferentes órganos y demás. Y ya, ese es el cumplimiento del alimento físico. Pero el alimento espiritual tiene mayor poder cuando nosotros lo almacenamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Él no baja al estómago porque no se va a la letrina, no. Él se queda en el corazón y en nuestra mente, ahí se almacena y de esa manera nos alimentamos nosotros. Así que cuando yo estoy alimentado con la palabra del Señor, entonces me acuerdo de lo que el Señor me dijo cuando tengo un dolor de brazo, un dolor de pierna, un dolor de cabeza, lo que sea. Me acuerdo de eso y digo, Señor, tu palabra, yo recuerdo, tengo este dolor, pero su palabra dice que tú has venido a mi vida a traer sanidad y medicina. Que tú me curarás y que me darás abundancia de paz y de verdad. Pero también dice que si me humillo ante ti, oro y busco tu rostro y me convierto de mis malos caminos, tú me sanará mi tierra. Eso dice la palabra. Y cuando yo declaro esa palabra con fe, creyendo, porque también Marcos 9:23 dice que si puedo creer al que cree, todo le es posible. Entonces yo puedo creer que esta palabra es verdad. Y entonces ¿qué hago? La pongo en funcionamiento, pongo el poder de Dios en funcionamiento en mi cuerpo. Y les garantizo algo como esto, y es que el dolor en Cristo Jesús desaparece. ¿Por qué? Porque tenemos el alimento interno, porque lo ponemos en práctica, porque no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Quiénes siguen las multitudes? Los oidores siguen las multitudes. Y Jesucristo a través de Santiago nos enseña que no podemos ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. No debemos ser tan solamente oidores, sino hacedores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Poner en práctica lo que nos enseñan.
No me sirve de nada ir a un lugar, a ir a las multitudes y escuchar que el Señor, el predicador que estaba allá, me regañó y me exhortó por el pecado y hizo una serie de cosas. Y podemos salir diciendo, el pastor estaba bravo hoy. Nos regañó, nos exhortó por esto y por aquello. Y solamente queda eso nomás. Pero solamente quedó esa imagen y es el regaño de momento, la braveza del predicador de momento. Pero no ponemos en práctica nada porque ni siquiera a veces escuchamos por estar hablando con el compañero que está a nuestro lado. O sencillamente lo escuchamos pero se nos olvidó. Y eso no es, mis amados, lo que Dios quiere de nosotros. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere es que nos alimentemos y que ese alimento nutra nuestra vida espiritual. Debe nutrir nuestra vida espiritual, ese alimento. ¿Cómo nos nutre? ¿Qué hace el alimento físico cuando lo comemos? Nos nutre, nos pone gorditos, nos pone fortalecidos. El alimento espiritual debe ser incluso mejor. Debe nutrir nuestra alma, debe engordar nuestro espíritu. Debe abrirnos la mente y saber que en Él tenemos la sanidad. Cuando tú te alimentas bien, no padeces casi de nada. Así que cuando te alimentas espiritualmente, no solamente no vas a padecer, sino que si padeces, te va a sanar ese poder. Esa medicina te va a sanar. Mis amados, Dios nos llama hoy a eso, a que nos salgamos de las multitudes. Nos salgamos, que seamos hacedores de la palabra del Señor. No seamos tan solamente oidores. Hoy nos enseñaron esto, lo vamos a poner en práctica. Los que entran al cielo son los hacedores, no los oidores. Los oidores son de multitudes, los hacedores son los que, ¿qué hicieron los apóstoles de Jesucristo? Pusieron en práctica lo que Él les había enseñado, y gracias a eso nosotros ahora estamos recibiendo esas enseñanzas y alimentándonos con ellas. Eso fue lo que ellos hicieron, pusieron en práctica las enseñanzas de Jesús. Y el tema es, ¿nosotros estamos poniendo en práctica esas enseñanzas? Jesús tiene un propósito. Dios quiere que lo conozcamos en su palabra escrita, que permanezcamos en Él y anhela mantener una relación de amistad con nosotros como sus discípulos y como sus hijos. Él quiere tener esa relación de amistad. Juan 8:31 y 32, ¿qué nos dice? Dijo entonces a sus discípulos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? Eso significa que permanecemos en la palabra de Dios, ¿cierto? Si permanecéis en mi palabra, no en las alegorías, no en las motivaciones, no en las adivinaciones de otros que dicen ser usados por el Espíritu Santo. No, en la palabra de Cristo seremos verdaderamente discípulos de Cristo. En el tiempo de Jesús muchos habían adivinos y demás cosas, o demás personas más bien, habían alrededor, y los apóstoles podían ser motivados por ellos. Los apóstoles podían ser motivados por ellos, pero no. Ellos siguieron a Cristo, a pesar de que Cristo no les daba, en ningún lugar dice que les dio adivinaciones.
no les mostraba el futuro, les mostraba el futuro de lo que iba a pasar, pero no de lo que ellos tenían que vivir. Pero ellos permanecieron junto al Señor. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como discípulos de Cristo? Permanecer en su palabra. Eso dice, la palabra no solamente nos hace sus discípulos, sino que nos permite conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres. Esa verdad nos hace libres. No son las hierbas. No es que yo cojo hierbas y las bato así para hacerme libre. Eso no. Las hierbas son la creación de Dios, ellas dan aroma y eso es todo lo que pasa, ¿sí? No, eso no sirve para nada, hermanos. A mí lo que me hace libre es el conocimiento, el poder, la verdad de la palabra del Señor. Del resto me estoy engañando a mí mismo. Creo que estoy engañando a Dios. No, yo a Dios no lo puedo engañar. Las hierbas son agüeros. Y dice que los agoreros no irán al reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, no, nosotros no necesitamos eso. Necesitamos a Cristo, necesitamos el conocimiento de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y realmente esa es la vida a la que Dios nos llama en este tiempo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Yo siempre le he dicho a toda la gente que viene aquí a decirme que no sé quién le hizo brujería. Y que yo les digo, ¿y a ustedes qué les dice Lucas 11:20? Que el dedo de Dios echa fuera los demonios. ¿Y qué es el dedo de Dios? Los 10 mandamientos. Si no lo sabemos, podrá venir el brujo más grande aquí y no nos mueve, hermanos. Porque nosotros tenemos el poder de Cristo. Tenemos el poder de Cristo y nada nos tocará. Así que hasta hoy podemos seguir a Jesús, o solo conseguir algo, o pedirle a Dios que cambie nuestra manera errónea y buscarlo para tener una relación de padre e hijo. Necesitamos tener esa relación con Él, de padre a hijo. Romanos capítulo 8, verso 14 y 15, que nos enseña: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué maravilloso es Él, ¿cierto? Qué maravilloso es Dios. En Él tenemos todo. Podemos decirle, Abba, Padre, te amo, Señor. Y cuando yo le digo, te amo, Señor, es porque Juan 14:15 dice que cumplo sus mandamientos. Cumplo sus mandamientos. Amén. Anhela entonces, o tenemos que anhelar, buscar su reino y su justicia para que todas las demás cosas o necesidades que tengamos sean suplidas, pero será por añadidura. Primero Dios, después ya las otras cosas. Mateo 6:33 ya se lo saben ustedes de memoria, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Pero muchos están siguiendo a Jesús en sus términos, y una vez que ya no lo logran obtener sus propósitos egoístas, se alejan de Dios. Dicen, no, eso me voy para otra congregación porque allá sí como que me siento mejor, ¿sí? Se alejan del Señor, se alejan de la palabra del Señor. Y no es una congregación en sí la que nos lleva al cielo. Es la palabra de Dios la que nos lleva al cielo. Es el escudriñar las escrituras, es el conocer a Dios lo que nos lleva al cielo, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva al cielo. Entonces, no nos alejemos de Él. Juan 6, 65 y 66, ¿qué dijo? Y dijo, por esto os he dicho,
que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo es que nosotros podemos ir a Cristo? ¿Cómo es que el Padre nos da la forma, la enseñanza? Nos educa para ir al Hijo, si no es a través de su palabra. Todo lo que el Padre le dio a Cristo, Cristo nos lo dio a nosotros. Por eso, ¿cómo ir a Cristo sino con lo que el Padre nos dio, cierto? ¿Y qué es lo que el Padre nos dio? La verdad, la enseñanza, su palabra en sí. Eso es lo que el Padre nos dio. No es de otra manera. No vamos al cielo de otra manera. No vamos al cielo porque mi congregación es muy bonita y el pastor es muy sabio. Con ese pastor yo no voy al cielo. ¿Sabe por qué voy al cielo? Porque Cristo me enseña el camino para ir al cielo. Y es Cristo el que me lleva al cielo. No es el hombre en sí. No es el hombre el que me lleva al cielo. Es Cristo el que me lleva al cielo. El hombre no es más que un instrumento de Cristo. Un día el Señor lo deja de usar y hasta ahí llegó ese hombre. Pero Cristo es nuestro camino al cielo. Jesús quiere entonces que sigamos sus términos, no volvamos atrás, sigamos sus términos y que confiemos en que Él es nuestro Salvador y que lo sigamos y renunciemos a todo lo que nos impide relacionarnos de una manera personal con Él. ¿Qué es lo que me impide relacionarme con Él? Tal vez mi papá, tal vez mi mamá, tal vez mi esposa, tal vez mi esposo, tal vez mis hijos me impiden relacionarme con Dios. ¿Qué es? Muchos son confrontados de esta manera, o Dios o su familia, o la iglesia o su familia. ¿Y cómo puedo yo sustentar mi familia si fuese yo, si no tengo a Dios? ¿Cómo puedo yo desatar el poder sobre mi familia si no tengo a Dios? Entonces, ya vamos a mirar qué más nos dice el Señor aquí, porque en unas cosas como estas nos cuestiona Dios. Él quiere que sigamos sus términos. Lucas capítulo 14, verso 26. Este es duro, ¿verdad? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso no quiere decir entonces que yo voy a odiar a mi familia, que entonces voy a rechazar a mi familia. No, porque entonces Hebreos me dice que si yo no proveo para mi familia, soy peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir el Señor aquí? Y es, por encima de mi madre está el Señor. Por encima de mi padre está el Señor. Por encima de mi esposa está el Señor. Por encima de mis hijos está el Señor. Por encima de mis hermanos está el Señor. Porque si yo coloco antes que Dios a mi familia, un día mi familia me va a defraudar. Díganme si no tengo razón. Todas esas promesas que me hicieron, que me iban a apoyar y que iban a hacer quién sabe qué más cosas conmigo, un día no lo hicieron o se cansaron de hacerlo, ¿cierto? En cambio Jesús nunca se cansa de hacer cosas buenas por nosotros. Nunca lo hace. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Jesús cuando nos dice, si alguno no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, también su propia vida, no puede ser mi discípulo? Tenemos que aprender a darle el primer lugar a Dios. Pero nosotros hacemos a veces al revés. No, es que viene mi papá y mi mamá y hace rato no los atiendo y yo tengo que atenderlos, así que hoy no voy a ir al culto porque tengo que atender a mis padres.
No, yo tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mi esposa, hace rato no la saco a pasear, entonces la voy a sacar a pasear, así que hoy no voy a ir al culto. ¿Sí? Y eso lo único que me va a traer es conflictos hacia el futuro. Así que si viene mi mamá a visitarme, yo le invito al servicio. Vamos, y después la atiendo como se merece, como mi madre, como mi esposa, como mis hijos. Bueno, no quiero ir por allá porque yo voy a esa otra iglesia. Listo, espérame, entonces voy, atiendo al Señor y luego vengo y te atiendo a ti, ¿cierto? Esa es la actitud correcta. Lucas capítulo 14 verso 33, ¿qué dice? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué posee? Amigos, amigas. No, yo me estoy quedando sin un entorno social porque me la paso en la iglesia. Y entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Sabe que a mí no me importa lo que pueda? Si los amigos, hermanos y demás familia me dejan aquí solo en la tierra, yo sé que tengo un lugar en el cielo. Y ese lugar voy a tener muchos, pero muchos amigos, hermanos, y familia. Y entonces mi pensamiento está no en esta tierra, no en lo que me puede complacer mi carne en esta tierra, sino en cuánto puedo salvar mi alma e ir al lugar donde Cristo ya me separó ese lugar. Eso es lo que tengo que hacer. Pero si le doy el primer lugar a la gente terrenal, entonces con seguridad me voy a desviar del camino. Y entonces me voy a perder. Y después a los amigos, a las familias, al esposo, a la esposa, a quien le di el primer lugar, no me va a decir, venga que yo le ayudo a labrar el camino para ir al cielo. No, también se van a perder conmigo. Ahorita vamos a mirar más adelante qué nos dice el Señor. Conviértete a Él, que ellos se conviertan a ti y no que yo me convierta a ellos. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que mis amigos quieren salir, listo, que se conviertan a Cristo y entonces seremos excelentes amigos, ¿sí? Pero que ellos me quieran convertir al mundo, no, porque me van a hacer perder mi alma y la de ellos también se va a perder. Entonces, es aquí donde en las multitudes, donde Jesús hace diferencia y separa a los discípulos de las multitudes. Las multitudes siguen a Jesús con el único fin de conseguir lo que se necesita terrenalmente. Por ejemplo, cuando Jesús alimenta una multitud, dicha multitud sigue al maestro para recibir más alimento. Pero cuando Él les ha dado de la palabra de Dios, todos se fueron e incluso muchos de sus discípulos. Juan capítulo 6, versos 60 y 66. Ahí leemos al 60, luego saltamos al 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuidado con esto. Qué difícil es confrontarnos con la palabra del Señor. Qué difícil es vivir la palabra de Cristo. Qué difícil es ser hacedores y no tan solamente oidores. No te conviertas en un oidor porque no vas a ir al reino de los cielos. Tienes que ser un hacedor de la palabra del Señor. Las multitudes y los seguidores de Dios siempre han existido en todos los tiempos. Dios advierte lo mismo. Y por lo tanto, quienes seguimos a Cristo en su palabra, tenemos que hacer la diferencia apartándonos de las multitudes para ser discípulos o simplemente seremos seguidores de Jesús. Yo sigo a Jesús.
pero no me quiero comprometer en nada. Yo no quiero que el pastor me conozca. Ya en las multitudes el pastor no me conoce. Recibo la palabra que él me da, pero él no me conoce. Y la palabra de Dios nos enseña que el pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. No, yo lo conozco solo porque sale allá al púlpito a predicar. Yo no sé ni cómo será su vida en esas cosas. ¿Cómo vas a seguir el ejemplo del pastor si no lo conoces? ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de Cristo si no conoce a Cristo? ¿Cómo puedes tener vida eterna si no conoce a Cristo? Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? En esto sabemos que nosotros le conocemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora sí vamos a 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y mire que yo siempre les he dicho, yo me confronto aquí a veces hasta con pastores que llegan aquí a pedir alguna asesoría. Y les digo, ¿tú conoces al Señor? Claro, pastor, ¿cómo no conozco al Señor? Yo predico la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Dime los mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, amarás y al prójimo como a ti mismo. Este es el primero y más grande mandamiento. Dice, de este depende toda la ley y los profetas. ¿Eso es todo? Pero ¿cómo amo a Dios con mi mente, mi corazón y mi alma si no conozco los 4 primeros mandamientos? ¿Cómo amo a mi prójimo como a mí mismo si no conozco los últimos 6 mandamientos? Luego no conozco a Dios. Y eso es una cosa que uno no lo confronta, la palabra nos confronta. Si me amáis, Juan 14:15, guardando. Yo, Señor, te amo. ¿Cuánto te amo, Señor? Levanto mis manos todos los días, me acuesto y me levanto diciendo que te amo, pero ni siquiera me sé los mandamientos. ¿Dónde está? Entonces tú no has ido al pacto, al nuevo pacto que hizo con el Señor para con nosotros y que selló con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ese nuevo pacto sabemos que está en Hebreos 3:16 y 17. Eso, 10, veo, me estoy equivocando. Gracias, mi hermana, por corregirme. 10, 16 y 17. Gracias por los que me corrigen. Por eso es que tenemos que estar en la palabra. Por eso, ¿sí? Si no tenemos la Biblia abierta, nos engañan, hermanos. ¿Sí? Mira que yo no tuve ahorita la intención de engañarlos. O sea, ¿sí? Yo no tuve la intención, me equivoqué, ¿sí? Lo tengo que reconocer, me equivoqué, ¿cierto? No los estaba engañando, me equivoqué, ¿sí? Entonces, mis hermanos, así es, así es. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Tenemos entonces que hacer la diferencia entre las multitudes y los discípulos de Cristo. Jeremías 15:19. Por tanto, así dice Jehová, si te conviertes, ¿qué pasa? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértate ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Tú no te conviertas a ellos. Ya se lo había explicado anteriormente, pero ahí está la palabra. Yo tengo que convertirme a los que me dicen, vamos para el mundo, porque es que no, usted ha dejado de disfrutar, no sabe lo que se está perdiendo, me dicen. Los que no saben de lo que se están perdiendo son ellos. Realmente yo no me estoy perdiendo de nada, porque me estoy ganando el reino de los cielos para mí y para mi familia. Porque la palabra dice en Hechos 16:31, menos mal tengo un apoyo, ¿sí? Gloria a Jesús. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que si yo soy fiel con Dios, mi casa será
salva, porque Dios no miente. Amén. Gloria a Jesús. Los discípulos marcan la diferencia. Ellos permanecen fieles hasta el final porque ellos no siguen las multitudes. Caminan en pos de escudriñar la palabra de Cristo, porque el único fin que los motiva es ser como el Maestro. Todos tenemos que ser como el Maestro, seguir su ejemplo, ¿verdad? Juan 13:15, si se acuerdan que dice: ejemplo os he dado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. ¿Cierto? Eso dice la palabra del Señor. Entonces, mis amados, adelante. Juan 6, 67 y 69 al 69, ¿qué nos dice? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? ¿A la iglesia tal, a la congregación tal? No, solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Pedro era un verdadero discípulo. No se dejaba influenciar por las multitudes, sino que seguía su camino con Cristo sin importar si solo fueran los 12. Él comprendía muy bien la enseñanza de Cristo en Lucas 12:32. ¿Qué te decía Lucas 12? ¿Qué les enseñó a los discípulos Jesús en Lucas 12:32? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. El reino de los cielos. Ahí. El hecho de que sea una manada pequeña no significa que sea débil o insignificante. ¿Y sabe por qué no? Porque Dios nos da el conocimiento y nos hace fuertes a través del conocimiento de la palabra del Señor. Eso hace Dios con nosotros. ¿Cómo nos fortalece Dios? Les explicaba ahorita sobre los alimentos. Cuando nos alimentamos con la palabra del Señor, somos fuertes, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso somos. Marcos 4:30 al 32. Decía también: ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña en todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrarlo, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué bueno que otras personas, que nosotros tengamos esa fe. Dice que esa fe como el grano de mostaza, que tengamos esa fe, que tengamos esa fe es, ¿cómo es la fe? La que yo creo, la que ¿qué? ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios viene la fe. Y entonces que esa fe se convierta en ese grano de mostaza que un día va creciendo, porque tú te vas llenando de la palabra del Señor. Va creciendo, que un día muchos quieren venir bajo su sombra. Y es escucharte, buscar esa salvación, no en ti, en Cristo, porque tú enseñas la palabra correcta. Eso es lo que tienes que hacer. Crece, y muchas vienen a su sombra, a la sombra, no de los cuentos que usted les dice que antes era y no era y ahora es y no es, no, del testimonio de Cristo. De eso es lo que realmente te lleva al cielo. Para finalizar, mis hermanos, vamos a observar el verdadero discípulo que se mantiene firme, aunque sea con pocos, porque solo le interesa conocer y obedecer los mandamientos de Dios. Ahí en Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco
en su amor. Ahí está todo, ¿cierto? ¿Y eso quién lo dice? Porque muchos dicen, no, Gálatas nos enseña que eso ya el Señor lo clavó en la cruz, que esas son la ley. No, lo que clavó Cristo en la cruz, y se lo he dicho muchas veces, son las obras y las ordenanzas de la ley. Los mandamientos no, porque si no Cristo estaría mintiendo aquí por todos lados. Y ahí en Mateo 5, 17 al 19 nos deja tan claro como el agua que los mandamientos siguen vigentes y que tenemos que cumplirlos, pero que ahora son nuestro espejo. Ya no tenemos cargas para cumplirlos como antes, ni tenemos que pagar por eso. Entonces, mis amados, queremos ser discípulos de Cristo. Primero, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Segundo, conocerlo muy bien a Él. Tercero, obedecerle, que es lo más importante. Y cuarto, enseñarle a otros lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Eso es. O si no, pues queremos ser de las multitudes donde vamos y nos reunimos y nunca hablamos nada más, sino de pronto damos un testimonio de vida y ya. Y es todo. Pero la palabra dice en Juan 5, 32 al 34, que testimonio de hombres Cristo no recibe. Entonces, no quiere decir que tú no le puedas contar tu testimonio a otros, pero no creas que con eso, como nos hacen creer, están glorificando al Señor. No. Recibe, dale el testimonio de Cristo, y eso sí cambia, eso sí tiene poder, eso sí transforma. La base central de un cristiano debe estar con los mandamientos. Cuando tú predicas el evangelio, cuando tú discipulas a una persona, ¿sabe que estás construyendo? Una casa para el Señor. Y esa casa la tiene que construir bien, no sobre la arena, sino sobre la roca. ¿Y sabe qué es la roca? Los mandamientos del Señor. Es lo primero que una persona tiene que enseñar. Porque si solamente le hace la oración de fe y no le enseña nada más, sino le habla de Cristo, pues va a quedar mal construido. Esa casa un día se va a caer. Y entonces tú dices, no, yo ya hice la labor, el resto la hace el Señor. ¿Sí la haría bien? ¿Qué pasa si tú contratas un constructor y le dices, mire, edifícame esta casa con estos, así la quiero, haga usted los planos, lo que sea, pero quiero la casa así? Y si ese constructor no sabe edificar una casa y va y medio escarba y empieza a construir ladrillos de ahí para arriba y no le puso bases, un día esa casa se va a caer. Y si se cae, ¿sabe quién está dentro? Yo y mi familia. Entonces, aquí ya no se aplica el de Hechos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, sino que ya esa casa incluso dañaría a mi familia. Hay que construir muy bien. Y algo que yo me he dado cuenta en el tiempo que llevo trabajando con el Señor es que cuando uno enseña los mandamientos nadie los rechaza. ¿Y saben por qué? Porque la gente tiene idea de los mandamientos, llámese católico, testigo de Jehová, séptimo día, mormón, como quiera que sea. Todos tienen idea de los mandamientos, pero cuando yo llego a decirle Cristo te ama y mire que yo era y ahora no soy, y después me ven por ahí en malos pasos, pues dice, entonces este es más mentiroso, ¿no dijo que Dios lo había cambiado? ¿Sí? Pero cuando enseño los mandamientos, el testimonio de Dios, ahí dice en Éxodo 31, 18, dice que es el testimonio del Señor. Cuando yo enseño los mandamientos, cuando doy el testimonio de Cristo, la gente se edifica y muy bien, y me ponen cuidado a lo que le estoy enseñando. Ya después ahí sí se encarga el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces yo los llamo hoy, mis hermanos, a que nos analicemos. O somos de las multitudes o somos discípulos de Cristo. Analicemos eso y vamos a proponernos a ser discípulos de Cristo. Si somos de las multitudes, vamos a proponernos a hacerlo. Y es
dejar todo lo del mundo atrás y mirar que nuestro futuro no esté en esta tierra, que nuestra compañía no esté en esta tierra. Nuestra compañía está en el cielo, es Dios. Él lo hará siempre. Hagamos hogares bonitos, familias bonitas, personas bonitas, y eso hará la diferencia en la iglesia de Cristo. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por el tiempo que nos regalaste hoy. Y gracias, Señor, por venir, Dios, a acompañarnos con esta palabra, Dios Santo. Perdóname mis equivocaciones y gracias por tener una iglesia sabia que puede, Señor, ser instruida por tu palabra y no por mis palabras, Dios mío. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste hoy, no solamente en este servicio, sino en el pasado, Dios. Hoy te ruego, Dios, que tome, Señor, control y autoridad, Dios, de nuestras vidas. Y permite, Dios, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que cumple el propósito, Dios, para lo que tú le enviaste, Señor. Júzganos, Señor, por nuestra integridad contigo. Cómo hemos andado. Ayúdanos a confiar, Señor, a sí mismo en ti, mi Señor, sin titubear una sola vez, Padre. Permítanos siempre escudriñar tu palabra, oh Jehová, y cuando lo hayamos hecho, pruébanos si somos obedientes en ella, Dios. Examina nuestros íntimos pensamientos y nuestro corazón, Señor, porque tu misericordia está delante de nuestros ojos. Y queremos andar siempre en tu verdad, Dios. Padre, guárdanos de sentarnos con hombres hipócritas, Dios, Señor, y no permita que entremos, Señor, con impíos, Señor, que no andan en la verdad, Señor. Padre, ayúdanos a aborrecer esas reuniones de malignos, Señor. Y permite, Dios, que nos apartemos, Señor, de la silla de los impíos. Padre, conserva nuestra inocencia en tu palabra, Dios. Y así andaremos, Señor, alrededor de tu altar, oh Jehová, para poder exclamarte a ti y alabarte con voz de acción de gracias cada día. Y para contar, Dios, todas las maravillas, Señor, que se reflejan en tu palabra, Dios mío. Tú, Dios, has sido, Dios, a prepararnos habitación. Ayúdanos a conservarnos para llegar a ella, Señor. Te amamos, Señor, porque guardamos tus mandatos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, entonces a dar pasos firmes, Señor, al lugar de la morada eterna, Señor, y no de la terrenal, Dios. Padre, no arrebates, Dios, mi vida hasta que no estemos seguros de que realmente nos vamos contigo, Dios. Ten misericordia y danos esa gran oportunidad, Dios. Señor, apártanos de los hombres sanguinarios, en cuyas manos, Señor, está el mal. Señor, llévanos de tu diestra, Dios, y apártanos de los sobornos. Ayúdanos, como te dije, Dios, a andar en integridad, Padre. Redímenos, Señor. Ten misericordia de nosotros. No permita que nuestra pie resbale, Señor, y nos apartemos de la rectitud. Señor, permite, Dios, que en esta congregación siempre te hablemos de ti, te adoremos a ti, te alabemos a ti, Señor. Pero ten misericordia de toda tu iglesia. Permite que toda tu iglesia te alabe y te bendiga, Dios, en todo momento. Y hable palabras sinceras, palabras verdaderas. Tu palabra, Dios. Señor, nos dejamos, Señor, bajo tu presencia en esta mañana. Te pedimos, Señor,
que para empezar esta semana te hemos dado el primer lugar. Rodéanos con tus ángeles que guarden nuestras vidas de todo mal y de todo peligro. Guarda, Señor, a través de tus ángeles nuestra vida del atraco, del robo, Señor, de accidentes, Señor. No permita que ningún hombre hiera nuestro corazón y nuestro cuerpo, Padre eterno. Defiéndenos siempre, Dios, y guíanos con tus ángeles y tu Santo Espíritu para que, Señor, nuestro pie no tropiece y caiga, Señor. Guárdanos, Señor, en el transporte que tomemos, Padre eterno. Guárdanos, Señor Dios, en nuestros lugares de trabajo, de empleo, Señor, en nuestros hogares, en nuestros negocios, Señor. Guarda nuestros negocios, Señor, de los ladrones, Dios mío. Guarda nuestros bienes materiales de los ladrones, Dios mío. Y, Señor, rodéanos con tu manto, Dios, y guarda nuestra salud. Danos el bienestar que tanto como buen Padre deseas para tus hijos, Dios mío. Señor, gracias por darnos, Señor, la provisión en nuestra alacena, por darnos un techo, por darnos vestido y por ver, Señor, alimentados, crecidos, Señor, y fortalecidos a nuestros hijos, Dios mío. Gracias, Padre, por nuestras familias, Dios mío. Gracias por nuestro país, Padre. En medio de la crisis nos enseñas cosas, Dios, que tenemos que aprender, Dios mío. Señor, gracias, Padre eterno, por todo lo que nos das. Gracias por el mundo entero, por todos los gobiernos, Señor. Tú eres el que quita y pone reyes, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por defender a tus hijos donde hay guerras, Dios, por protegerlos, Padre eterno. Gracias, Señor, por guardarlos bajo tu mano, Padre eterno. Señor, te damos gracias por la transformación de aquellos jóvenes, Señor, que se han ido a las drogas, Dios mío. Señor, te damos gracias, Dios, por sacarlos, Señor, del lodo, Padre eterno. Señor, Padre, gracias por sacar, Dios, a hombres y mujeres, Señor, del pecado y llevarlos a la luz, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús y queremos salir de este lugar bendecidos, Señor. Padre, no nos vamos de tu presencia. Tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Señor, nos vamos de este lugar confiados de que tú has hecho un milagro y en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Gracias, Jesús. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.